Vamos al grano. Miren, para muchos, y todo depende, porque pues estas transmisiones las sigue gente joven, como mis estudiantes de 20 años de edad, pues que nacieron después del año 2000, gracias a producción, gracias a Marvel, que ya está compartiendo la pantalla, y bueno, pues ya saben el tema. Y el tema es ese señor que está ahí, en una fotografía del Foro Económico Mundial, que acaba de venir a México apenas la semana pasada, y no sé cuántos manejen el término pontificar. Pues yo viví, trabajé, estudié en Italia, me casé en Italia, me divorcié en Italia, y bueno, a mí me gustaba mucho el término pontificar, que viene de pontífice, que viene del Papa, y que se aplica a aquellos personajes que como un papa vienen a echar un discurso, un chorro mareador, a decir la gran verdad. Entonces, este señor, que vive en Connecticut, en Estados Unidos, porque no vive en México, vino a México la semana pasada a pontificar, a querer decirnos a mexicanas y mexicanos con una desfachatez tremenda, tremenda, de cómo se dan las cosas, ¿no? Desfachatez. Porque pareciera ser, y esta es la importancia, el presidente lo ha señalado, que vale la pena hablar de estos temas, sobre todo en la luz de la gente joven o los que no vivieron el régimen priista. Miren, para haber vivido el sexenio de Ernesto Zedillo y recordar de alguna manera, estoy aproximando, pues jóvenes que tenían 20 años cuando él llegó a la presidencia, 1994. Pero pues estamos en el 2024, ya pasaron 30 años. Esos jóvenes de 20 años, pues hoy tienen 50 años de edad. Gente más joven, 40 años de edad, pues ya no les tocó. Entonces hay toda una franja de población que debe de tener bien claro quién es este señor, por qué viene a México en año electoral, quién lo manda, a qué viene, y sobre todo, muy relevante, que no olvidemos lo que este señor hizo mientras estuvo en la presidencia de México. Y miren, no es casual que haya puesto el logo del PRI, porque es el candidato del PRI, fue el candidato del PRI sustituto de Luis Donaldo Colosio, es priista de toda la vida, gobernó con el PRI, el partido que hoy apoya a Xóchitl Gálvez. Y bueno, puse la banderita de los Estados Unidos por una sencilla razón. El señor sirve a los intereses de Estados Unidos. Puse dos compañías de ferrocarriles, Kansas City Southern y Union Pacific, que son compañías ferrocarrileras norteamericanas. Procter & Gamble, de donde después Zedillo se integró al Consejo de Administración, igual que Union Pacific, la empresa de aluminio Alcoa, norteamericana, el grupo automotriz Daimler Chrysler, que hoy pertenece a Chrysler, y bueno, la Coca-Cola, donde se supone que este señor, que repito, vive en Estados Unidos, sirve a intereses norteamericanos, desgraciadamente fue presidente de México, pero quiere venir a darnos una lección a mexicanas y mexicanos y a querer alertarnos de quién sabe qué. Bueno, pues el señor vive en New Haven, Connecticut. Estuvo aquí el 23 de enero. Ahí está una fotografía donde dice, es al pie de la fotografía, es una nota tomada del periódico La Jornada, que llegó, como lo hacía cuando era presidente de México, escoltado por guardias privados y por elementos de la Guardia Nacional. Era la manera en la que los priistas se movían. Miren, ahí está uno de los convoyes de las camionetas Suburban
que utilizaba Zedillo cuando era presidente y cuando era protegido por alguno de los 8,000 integrantes del Estado Mayor presidencial. Esa era la manera de Zedillo, alejados del pueblo, camionetas suburban, que además a mí me da risa, son las más contaminantes, las que más emiten dióxido de carbono, las que más consumen gasolina, porque luego también gente como Zedillo anda con la historia del cambio climático. Me dice Gil Eduardo en Facebook que si deberíamos hacer un nuevo partido. No, Gil, no. Hay partido, es Morena, no es fácil construir un partido de la noche a la mañana y más en el contexto de México. Hay que tener paciencia. Bueno, llegó Zedillo como antes, escoltado por guaruras, porque ese era clásico de los gobernantes del PRIAN. ¿Y a qué vino Zedillo? Bueno, pues regresó a compartir micrófonos, invitado por el grupo Actinver, que tiene que ver de alguna manera con Eduardo Medina Mora, aquel ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que renunció, y viene a compartir micrófonos con un personaje deleznable en México y en España. Ahí están en las dos fotografías el señor asesino José María Aznar. No lo estoy insultando a José María Aznar, pero Zedillo se siente muy cómodo de compartir micrófonos con un asesino, que es José María Aznar. Yo solo quiero recordar esto, que ese señor asesino, José María Aznar, que era dirigente del Partido Popular, que fue primer ministro en España, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional en marzo de 2004 por ni más ni menos que 13,500 artistas españoles agrupados en la plataforma Cultura y Espectáculos contra la Guerra. 2004. Ante la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué artistas españoles y gente de la cultura acusaron a este deleznable tipo que comparte micrófonos con Ernesto Zedillo, que es amigo de Felipe Calderón? Pues lo acusaron ni más ni menos porque Aznar, junto con Tony Blair y con George Bush, desataron la guerra en Irak, inventándose que Irak tenía armas de destrucción masivas, armas que nunca fueron encontradas, que era una mentira, pero que sirvió esa decisión en las Islas Azores para asesinar a más de 1 millón de personas en Irak y en Medio Oriente, porque después se siguieron, pero fueron tres, George Bush, Tony Blair y José María Aznar. Y nos los traen a México a pontificar. Una gente con las manos manchadas de sangre vienen a querer pontificar, ¿sí? Porque también Zedillo tiene las manos manchadas de sangre. Bueno, pues miren, Zedillo es un claro ejemplo de la hipocresía neoliberal. Viene Zedillo a decir que ahora se usa el término neoliberal como un insulto. Bueno, a mí me daría vergüenza que me adjetivaran como neoliberal. Porque esta gente, neoliberales, son extremadamente hipócritas, convenencieros, corruptos, serviles a intereses extranjeros. Y les voy a dar aquí un dato, varios datos de este señor Zedillo, sobre todo para los que no lo conocieron o ya se les olvidó. Y lo pueden consultar, ya ven que por lo general cito la fuente. La revista Contralínea, la semana pasada publicó un artículo
en donde nos recuerda que Zedillo cobra una pensión de 131,000 pesos del erario nacional. Y bueno, hasta ahí, y como dice María López, es un cínicazo. Exacto, María. Es un cínico este señor. Por el siguiente dato que les voy a dar. ¿Por qué cobra Zedillo 131,000 pesos? En su momento, el señor, con bombo y platillo, dijo que renunciaba a su pensión como expresidente de la República. Bueno, pero nunca nos dijo, o poca gente sabe, que Zedillo tenía ya una pensión por parte del Banco de México. Y esos 131,000 pesos son pagados por la pensión por el Banco de México. Pero miren, me metí a buscar cuántos años trabajó el señor en el Banco de México.